Informe especial en Señal de la Mañana. 7 de la mañana, 13 minutos, y damos inicio a nuestro informe especial de hoy, como lo anunciamos muy temprano. Tiene que ver con los falsos COVID-19, los falsos casos de COVID-19 que se están registrando en Colombia y que han sido denunciados por familiares de las víctimas. Conocimos situaciones de pacientes muertos por otras causas que fueron registrados en las cifras de fallecidos por esta pandemia. Los parientes denuncian que sus familiares no tenían COVID-19 o que no les realizaron las pruebas necesarias para diagnosticarlos. Fueron diagnosticados y hasta cremados sin poderles hacer una velación, supuestamente por el COVID-19. Nuestra compañera Naidú Vaquero nos presenta a continuación una historia que refleja precisamente esta situación que viven algunas familias en Colombia. Mi padre ingresó en ambulancia de Secretaría de Salud, ingresó pues con falta de respiración, pero él tenía precedentes de enfermedad con ya 8 meses atrás. Marcela Parra es la hija del señor Luis Carlos Parra. Ella estuvo durante 8 horas en la clínica Chayo esperando que su padre presentara alguna mejoría después de haber broncoaspirado por una enfermedad neurológica. Sin embargo, el diagnóstico de la clínica es COVID-19. Él tenía un implante en la cabeza que le extraía el líquido hacia el estómago. Entonces, pues él ya no tenía capacidad de habla, de movimiento, no masticaba, no nada, o sea, él no se valía por sí solo. Luis Carlos Parra trabajó en dirección de fotografía para televisión. El día anterior yo no lo había visto a él así mal, ni con gripa, ni con fiebre, ni nada de eso. Yo les dije, esto no es COVID. Tanto les dije a ellos, ustedes ahora todo es COVID. Entonces me vine rápido para acá porque de hecho lo mandaron en la ambulancia, solo una persona mayor de edad, no dejaron que nadie lo acompañara en la ambulancia. El señor Luis Carlos llega a la clínica Chayo a las 8 de la mañana y se encuentra en la sala COVID hasta que a su hija le dan la mala noticia. Yo pues me encontré con el doctor, él estuvo desde esa hora que llegó hasta las 6:20 de la tarde que falleció. Yo le dije, no puede ser COVID, yo necesito verlo, yo necesito ver que él definitivamente tiene falencia de respiración o fiebre o algún diagnóstico así. Su padre no tuvo la opción de ser entubado. Pues el doctor me dijo, yo no te puedo entubar a tu papá, ya toca esperar a que él pues literal se vaya. Cuando Luis Carlos ingresó a la clínica, le hicieron el examen de COVID-19. Sin embargo, falleció antes de tener el resultado. El doctor me mandó a llamar porque él quería que yo fuera consciente que mi papá había entrado por posible COVID. Si sale negativa antes de que él muera, perfecto. Pero si sale positivo y ya después o negativo, lo que sea, después de que él fallece, ya no vas a poder hacer nada porque él se va con protocolo COVID. Marcela no autorizó a la funeraria que retiraran el cuerpo de su padre hasta que no le dieran el resultado del examen. Y la funeraria empezó a presionarme que urgente, que la Secretaría de Salud le había dicho que tenía que recogerlo. Yo le dije, no tengo autorización. El resultado fue negativo, acá aparece negativo el resultado de mi papá. Ya lo había reportado la Secretaría de Salud como positivo, obviamente, y la Secretaría de Salud era la que estaba presionando para que lo sacaran. Bueno, y sobre este caso buscamos la respuesta de la clínica Chayo, luego que Marcela Parra conociera el resultado de la prueba de COVID-19 de su padre antes de reclamar el cuerpo. Naidú Vaquero. Entonces, ya con este resultado tuve que volver a la clínica, buscar al mismo médico, porque ni siquiera ningún médico te puede cambiar la historia clínica, y pasarle la historia clínica y decirle al doctor, por favor, cámbiame el resultado porque necesito reclamar a mi papá. Esta fue la respuesta de la clínica Chayo para Señal de la Mañana después de exponerle este caso. Un resultado negativo no garantiza que no se tenga la enfermedad debido a la confiabilidad de la misma prueba que no es 100% certera y la ventana epidemiológica, por lo que prevalecerá la sospecha clínica. El caso, como el del padre de Marcela Parra, no es el único. Pasa mucho esto a mucha gente y es lamentable.
que saque un decreto la Secretaría de Salud, no sé, el Ministerio de Salud, lo que sea, que saquen un decreto donde diga que si una persona fallece con posible COVID, tengan que hacer protocolos sí o no, sin tener el resultado en la mano. O sea, no pensaron realmente en el sufrimiento de las familias. Marcela pudo hacer la velación de su padre con los protocolos de bioseguridad establecidos. Sin embargo, es incontable la cifra de casos de personas que fallecen sin tener su resultado. Y a las 7 de la mañana, 18 minutos, saludamos al doctor Gustavo Morales Cobo. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI, que agremia a las EPS del país. Doctor Morales, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Qué gusto saludarlos. Bueno, doctor Morales, hoy estamos hablando de aquellos casos de personas que han fallecido aparentemente por COVID, pero para sus familias no es tan claro ese panorama. Entraron generalmente con otros síntomas y a la postre pues ya les entregan el cuerpo sin vida de su ser querido y diciéndoles que se trató de COVID. ¿Qué tan recurrentes han sido estos casos y desde las EPS qué se está haciendo para manejar este tipo de situaciones? Juan Carlos, Patricia, gracias. Mire, yo creo que ha sucedido esos casos, sin duda, no vamos a negar eso con las manos, pero creo que son la gran minoría de los casos, sobre todo ahora. Es cierto que hace unas 3 o 4 semanas tuvimos un represamiento en la capacidad de procesar las pruebas. Estábamos practicando muchísimas pruebas, usted lo recuerda, llegamos a tener 41,000 pruebas diarias tomadas, muestras tomadas, pero no estábamos teniendo la capacidad de procesarlas a tiempo, por lo menos no en el nivel deseable. Al grueso de la población sí se lograba darle el resultado adecuado, pero había un pequeño grupo minoritario de la población en el que se enfrentaba a una especie de trancón. ¿Qué ha pasado? Por un lado, se aumentó la capacidad de los laboratorios en tiempo récord, y eso es un mérito enorme del sector prestador de Colombia, de los médicos, de los laboratorios y demás. En segundo lugar, el ministerio modificó algunas de las reglas sobre a quién hay que tomarle muestras y a quién no. Más adelante podemos entrar en ese detalle. Y en tercer lugar, pues han disminuido por su propia naturaleza, por la propia naturaleza de la pandemia, el número de casos. Entonces, ahora hemos llegado como un equilibrio muy sano, y es que no estamos haciendo tantas pruebas como hace 3 semanas, nos hemos asentado en una meseta como de 30,000, 32,000 pruebas diarias, pero, y esto es lo más importante, con mucha mayor capacidad de resolver, de dar el resultado a tiempo. De modo que, ¿qué es lo que es útil? Una prueba cuyo resultado se demora sirve para muy poco o para casi nada. Una prueba cuyo resultado sale a tiempo es muy útil para muchos efectos. Y hoy creo que estamos en ese escenario. Y por lo tanto creo que esos casos que ustedes mencionan suceden en muy contadas ocasiones. ¿Qué estamos haciendo las EPS? Pues estamos haciendo todo lo que podemos hacer para enfrentar estos desafíos descomunales y sin precedentes. Recuerde usted que pues esta pandemia ni Colombia ni el mundo estaba preparada para atenderla. Hemos aprendido sobre la marcha. Y con la ayuda de las autoridades, de las entidades territoriales, del gobierno nacional, de los hospitales, de las clínicas, del equipo mismo de las EPS, pues estamos cada vez tratando de prestar un mejor servicio, no solo en el tema de las pruebas, sino también en el tema del tratamiento a los pacientes de COVID. Doctor Gustavo, sáquenos de una duda. Yo creo que muchos colombianos en alguna oportunidad han pensado que estos falsos positivos, por llamarlo de alguna manera, de COVID-19, pues se dan primero por todo lo que usted acaba de decir, seguramente también pues por la misma pandemia, no sabía el sistema médico colombiano y del mundo cómo tratar el tema, pero también seguramente porque cuando existe un paciente COVID-19, los suministros de medicina, por ejemplo, el uso de las UCI, de los respiradores, pues tienen un alto costo, y en ese orden de ideas, las EPS, es una suposición que he escuchado de muchas personas, pueden estar cobrando más dinero por esos pacientes COVID-19. Explíquenos, por favor, a todo el país y a la audiencia de Señal de la Mañana cómo funcionan esos cobros y si es cierto que las EPS tienen que cobrar un poco más de dinero por los aparentes enfermos COVID.
No, mire, eso es un mito urbano que se ha creado y que no tiene ningún sentido. Y además, gracias por preguntar, Patricia, porque nos da la oportunidad para aclararle a los televidentes y a los oyentes cómo es que funciona la cosa y cómo esos mitos urbanos hacen tanto daño. Mire, no es cierto. Nadie se lucra atendiendo más pacientes COVID o negando servicios a pacientes COVID. No. Primero que todo, una premisa. No hay un tratamiento específico para pacientes COVID, porque todavía no hay un tratamiento para el COVID. Entonces, nadie gana ni pierde por decir, este paciente es paciente COVID, porque el tratamiento es, dependiendo del paciente y dependiendo de las circunstancias, variará, pero nunca se llamará tratamiento de paciente COVID, porque eso todavía no existe. No tenemos ni vacuna ni tratamientos. Lo que se hacen es tratamientos para estándar, que siempre han existido, para que el paciente recupere su capacidad de saturar oxígeno y así su organismo logre defenderse mejor, tratamientos estándar para que aumente sus defensas y según las condiciones particulares de cada paciente, esos tratamientos varían de un paciente a otro. Luego, no hay tal cosa como un tratamiento contra el COVID. Hay un tratamiento contra pacientes que además padecen COVID, que es distinto. Pero más allá de esa explicación técnica, lo importante es esto. Las tarifas COVID de un paciente ya están reguladas por el Estado. Desde principios de la epidemia se expidió un decreto, el decreto 538, que estableció que llegado cierto momento de frecuencias de los casos COVID en el país, se activaría un mecanismo de canastas por el cual es el Estado el que directamente paga tanto las pruebas y las muestras como los tratamientos de canastas COVID. Luego aquí nadie se lucra con más o con menos pacientes COVID porque todo es a cargo del Estado. Y esa es la situación. Pero además una cosa, Patricia, muy importante. Hacer propagar esos mitos urbanos y por supuesto, entiéndame, yo no estoy afirmando que usted esté propagando, usted por el contrario está haciendo la pregunta para despejar el tema y eso es muy valioso. Es un irrespeto contra el cuerpo médico, contra los trabajadores de la salud que tanto sacrificio han hecho enfrentando esta pandemia. Decir que ellos se inventan pacientes o niegan diagnósticos por cálculos totalmente utilitarios o monetarios es una falta de consideración y respeto con los médicos, que son quienes toman esas decisiones. Las EPS aquí solo han hecho una manifestación de apoyo a esos médicos permanente. Por supuesto, se discute muchísimo en el sector salud. Todos los días hay seminarios, talleres, webinars de cómo ir ajustando el tratamiento. Hemos aprendido mucho. La mortalidad en Colombia es mucho menor de lo que debería ser según el número de casos y eso en buenas medidas se debe a esa propagación del conocimiento que hemos hecho. Luego, aquí su pregunta me sirve más bien para rechazar esos mitos urbanos y para darle las gracias al cuerpo médico en estos meses de tanto sacrificio para ellos. Doctor, antes de que continúe Juan Carlos Ramírez, esta no es una pregunta, esto no lo creo yo, o sea, yo no estoy aquí sentada haciendo preguntas personales, yo pregunto lo que escucho en la calle y hace parte de mi ejercicio periodístico. Continúe. Y de verdad que respeto mucho su opinión, pero difiero porque sí está pasando en muchas EPS del país. Ustedes pueden tener muy buena voluntad, inclusive algunos directores de EPS, pero ¿cómo controlar eso desde abajo, desde que ingrese el paciente por urgencias? Porque son estos casos que hemos contado hoy en el informe especial, son pequeños a los que nos llegan todos los días a nuestra unidad investigativa. Es decir, todo está convirtiéndose en COVID, pacientes familiares que han tenido que despedir a sus seres queridos a la distancia porque el diagnóstico fue COVID, ingresaron por COVID cuando no era COVID. Y le complemento esto, la única manera hoy prácticamente de uno saber si su familiar falleció por otras situaciones cuando fallece en casa. Sí, de nuevo, Juan Carlos, es una situación compleja. En todos los hospitales y los clínicos hay un proceso de aprendizaje. Por supuesto, a veces hay fallas y eso es sin duda lamentable y aprovecho para expresarle la solidaridad a las familias que han pasado por eso.
Pero lo que quiero como desmitificar o refutar es la idea de que aquí hay mala fe o manipulación o un ánimo de lucro. No, dado la abrumadora cantidad de casos, dado la novedad de la enfermedad y dado las dificultades logísticas, puede suceder eventualmente que haya errores al inicio en los diagnósticos, que haya confirmaciones, pero además, Juan Carlos, eso sucede en casi todas las situaciones médicas. De hecho, en el caso del COVID sucede mucho menos que en otras patologías. Se calcula, según estudios permanentes que se publican, que más o menos del 10 al 15% de los tratamientos que se hacen en Colombia o en cualquier país del mundo están afectados por errores, por demoras, por desperdicios, por equivocaciones en la interpretación de las pruebas, por mala práctica en las pruebas. Eso pasa, somos humanos, las máquinas a veces no funcionan, los reactivos a veces no funcionan, el ojo humano a veces se equivoca. El médico, incluso el de mayor buena fe, se puede equivocar en un diagnóstico. Eso pasa en promedio en cualquier sistema de salud entre el 10 y el 15% de los casos, y en algunos países como Estados Unidos puede llegar a suceder hasta en el 20% de los casos. En el caso del COVID, eso está sucediendo en menos del 1% de los casos. Y no lo digo yo, lo dijo un reciente estudio de la Contraloría General de la República que dijo que había habido fallas en 19.000 pruebas. Eso suena mucho, Juan Carlos, pero si lo comparas con las 2.600.000 pruebas que se habían hecho a esa misma fecha, es menos del 1%, es el 0.7%. Luego, en el caso del COVID, estamos haciéndolo mucho mejor que lo que solemos hacerlo. Mire la buena noticia. Queremos invitarlo a participar con el numeral que estamos formulando en redes sociales, doctor Gustavo. El numeral es COVID sin prueba es. Si yo le digo COVID sin prueba es, ¿usted qué me responde? COVID sin prueba es posible. Esa sería mi respuesta. La gran mayoría de los casos de COVID se atienden sin prueba, porque cabe, y el ministerio lo autorizó hace ya varias semanas, el diagnóstico clínico, el diagnóstico del médico. Para la gran mayoría de los casos de personas contagiadas de COVID, si ha estado cerca de un contacto y si tiene algunos síntomas, la probabilidad de que tenga COVID es altísima. Luego esa persona lo que tiene que hacer es aislarse. Luego, COVID sin prueba es una hipótesis perfectamente posible y no necesariamente mala. Esa sería mi respuesta al rompe. Pues Gustavo Morales, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI, le agradecemos por estos minutos aquí en Señal de la Mañana. A ustedes, siempre es un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias. 7:31, hacemos una pausa y ya regresamos.